Challenge. Thank you, Love Challenge. Gracias, Reto del Amor. Nos encantó el reto del amor. Thank you, Love Challenge. Keep it going. Let's keep the Love Challenge going. Keep it up, Sugar Creek. Pues hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento aquí de forma presencial, o si lo estás viendo en línea, en vivo o posteriormente, gracias por conectarte a Sugar Creek. Y estamos en medio de una serie que se llama El Reto del Amor. Y a través de este reto del amor no simplemente hemos querido predicar acerca del amor, no simplemente queremos que sea acerca de una serie de mensajes, sino lo que queremos es ser retados para realmente vivir el amor en nuestras vidas. Y por eso todas esas imágenes, videos que vimos hace un momento son gente de nuestra iglesia que ha entendido que el reto del amor es ir y servir a otras personas. Y le damos gracias a Dios por cómo Dios está usando a nuestra congregación para impactar la comunidad alrededor de nosotros. Y por eso en esta serie lo que para nosotros ha sido esta jornada es aprender realmente lo que es el amor. No un amor distorsionado por nuestra sociedad o nuestro mundo, sino un amor que pueda reflejar la esencia de la persona de Dios. Porque al final Dios es amor. Y debido a que Él es amor, entonces necesitamos entender el amor a través de la persona de Dios. Y eso cambia la manera entonces en la cual nosotros muchas veces superficialmente vemos el amor, y más que eso lo vivimos en nuestras relaciones personales. Y hoy lo que vamos a hacer, continuando con esta idea de desmenuzar este concepto del amor, hoy vamos a entender otra faceta de esto, que es el hecho de que el amor no se irrita fácilmente. El amor no se irrita fácilmente. Ahora, este es un mensaje que en realidad todos necesitamos escuchar, porque esta idea acerca de que enojarse y amar son dos conceptos que son incompatibles. Y esto, pues, hoy en día lo estamos viviendo de todas diferentes maneras. Simplemente tú súbete a tus redes sociales y ve los comentarios de las personas que hablan acerca de cualquier post que encuentran en sus redes sociales, y entonces ahí vas a ver cómo discuten por una cosa, están en contra el uno de una cosa o de otra, y tal parece como que el enojo es algo que está a la moda, es algo que todo mundo está haciendo. Y parte de los que estudian esto en el campo de la psicología y el comportamiento humano, lo que han notado es que sobre todo el tiempo en el que vivimos, como que de alguna manera esto ha causado que el enojo vaya exacerbándose aún más de lo que normalmente es. Y es por eso que tenemos ahora peleas entre personas que usan la mascarilla versus aquellos que no usan la mascarilla, personas que están con un partido político versus otro partido político, la manera como se ha manejado lo de la vacuna versus la manera como no se ha manejado la vacuna, y vemos todas estas cosas que han estado afectando y enojando a diferentes grupos los unos contra los otros. Uno de ellos, uno de los que estudian esto, es un señor que se llama Raymond Novaco, que es un profesor de la Universidad de California en Irvine. Y él lo que dice es que ha sido una cuestión muy singular, porque en nuestro tiempo ha habido tres cosas seguidas, o una sobre la otra, que ha causado que nuestra sociedad esté tan enojada. La primera es lo de la pandemia, todo lo que sucedió, la cuarentena, el cerrar la economía, todo lo que se trata acerca de la pandemia. Lo otro es la crisis económica que vino a raíz de todo lo que acabamos de vivir. Y simplemente basta para que vas y pones gasolina y regresas al día siguiente, ya la gasolina es más cara, o vas y gastas una pequeña cantidad de dinero que antes en unas cosas, y ahora vas al supermercado y gastas un montón, mucho más de lo que estaba antes. Y luego tenemos el fenómeno social que está pasando en nuestra sociedad, y no solo aquí, sino en muchos diferentes países. Y cuando tomas esas tres cosas juntas, entonces tal parece que todo el mundo está enojado. Y lo que dice el doctor Raymond Novaco con respecto a esto es que todas estas cosas ha causado esto, que vivimos en efecto en una gran
incubadora de ira. Todos estos ingredientes simplemente han afectado para que nosotros estemos viviendo en una incubadora de ira, de enojo, de irritación los unos hacia los otros. Y cuando se trata de forma personal, nosotros, en nuestra vida, en la manera en la cual nos relacionamos con las demás personas, una de las cosas que nosotros tenemos que admitir es esto: que todos luchan con la ira en algún grado. Todos luchan con la ira en algún grado. No importa quién seas, no importa si tú eres un seguidor de Jesús o no eres un seguidor de Jesús, todos luchan con la ira en algún grado. En alguna magnitud, la ira es un problema para todos nosotros. Es por esa razón que, por ejemplo, las estadísticas muestran de que esto es un problema creciente. Por ejemplo, leía una estadística en el 2019 acerca de que 82% de todas las personas en Estados Unidos han sufrido algún tipo de agresión por la ira de otro conductor. Eso significa que alguien que se te mete, alguien que te está pitando, alguien que te está insultando, alguien que te amenaza. 82% de las personas dijeron que en el 2019 habían recibido algún tipo de agresión debido al enojo o la ira de otro conductor. A lo mejor tú dices, pues a mí no me pasó, pues quizás eres tú el que estás causando eso y tienes que ir. Luego tenemos que hablar. No, pero la realidad es que todos nosotros hemos experimentado eso. Y si somos honestos, inclusive en esta semana, ¿cuántas veces hubo una situación donde tú te enojaste hacia otra persona? Ahora, bueno fuera que esto no fuera un problema para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. El problema es que no estamos exentos. No importa cuánto tiempo tú tengas de venir a la iglesia, no importa cuánto tiempo tú tengas de leer la Biblia, no importa cuánto tiempo tú tengas de estudiar y orar, ayunar o hacer alguna otra disciplina espiritual, todos nosotros de alguna manera estamos luchando con la ira. Y uno de los consejeros cristianos más conocidos, que es un hombre que se llama el Dr. Jay Adams, él escribió un libro de consejería que se ha convertido en un clásico a través de los años. Y una de las cosas que él decía, increíblemente, hablando acerca de esto del enojo, es que él dice lo siguiente: la ira es un problema para todo cristiano. La ira pecaminosa, eso es ya ofender y maltratar, abusar a otra persona, está probablemente implicada en el 90% de los problemas de consejería. Qué increíble. Que de las consejerías que las personas están yendo, que vamos a buscar ayuda, 90% de los problemas tienen que ver con esta situación del enojo, tienen que ver con esta situación de la ira. Y por esa razón es tan importante que nosotros cuidemos esto. Ahora, quizás hasta aquí tú dices, Juan Carlos, qué bueno que estás hablando de este tema porque mi esposo necesita escuchar esto, mi esposa tiene que escuchar, mis hijos, mis papás, me lo voy a llevar para una mía, pero yo no tengo ese problema de la ira, porque cuando yo me enojo simplemente no digo nada, simplemente no comento, así que yo no soy como las otras personas. Pero la realidad es esta, que la ira explosiva o enterrada terminan hiriendo. La ira explosiva o enterrada terminan hiriendo. No importa de que tú seas una persona que cuando tú te molestas estallas como un volcán y le dices a todo mundo de lo que se va a morir y ofendes a medio mundo, y es tu forma de desplegar tu ira. O si tú eres una persona que más bien entierra su ira y todo el mundo sabe que estás molesto simplemente viéndote la cara. Y entonces tus hijos dicen, uy, no, ni entres allá, papá, mamá están súper molestos. O a lo mejor tú con alguno de tus hijos, tú dices, otra vez ya se volvió a molestar. Déjalo que se calme, déjalo que se vaya a su cuarto. A lo mejor en el trabajo tú ya tienes esa fama de que aunque te tragas toda tu ira, todo mundo sabe que tú eres el que siempre se está molestando. Y cuando estás así, no le hablas a nadie, tu cara delata tu coraje.
Pero la realidad es esta, que ya sea que tu forma de mostrar tu ira sea explosiva o enterrada, sigue siendo un problema. Porque todos terminamos con nuestra ira cuando le damos rienda suelta, hiriendo a las personas que están a nuestro alrededor. Es un problema en los matrimonios, es un problema en la relación entre padres e hijos, problema en el trabajo y en muchas diferentes áreas. Ahora, cuando nosotros permitimos que la ira esté sin control, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, que la ira va a terminar hiriéndonos a nosotros primeramente. Muchos estudios han vinculado la ira con problemas físicos. La ira está relacionada con problemas cardíacos, está relacionado con presión alta, está relacionado con diabetes, está relacionado con muchas diferentes enfermedades que vienen a causa de tener un carácter iracundo. Pero no solamente es la cuestión física, es la cuestión mental también. Porque la ira también está relacionada con la depresión, está relacionada con diferentes enfermedades mentales, donde las personas se quedan sin poder relacionarse con otros debido a su carácter tan explosivo o enterrado, cualquiera que sea el caso para ti o para mí. Y luego tenemos problemas en el trabajo, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos enojamos y expresamos nuestra ira, nos metemos en problemas con nuestros compañeros de trabajo, nos metemos en problemas con nuestros supervisores o muchas veces con nuestros clientes o a las personas a las cuales le estamos dando un servicio. ¿Y cuántas veces no se ha terminado una situación en la que estamos involucrados por un momento de coraje? Hemos ofendido a las personas y hemos estado quizás hasta a punto o peligrando en perder nuestra posición, nuestro cliente, nuestra relación con alguien en nuestro trabajo. Y luego, quizás la parte más importante de todas es que la ira también afecta nuestras relaciones, afecta nuestra relación con nuestro cónyuge. Decimos cosas de las cuales luego nos lamentamos, que esa persona quizás nunca se va a olvidar de la manera como en un arranque de ira, en un momento descontrolado, dijimos cosas de lo cual nos lamentamos el resto de nuestras vidas. Son cosas que nuestros hijos han escuchado de nuestros labios cuando estamos molestos, o que nosotros hemos ofendido a nuestros padres en vez de honrarlos como debemos de hacerlo. Nuestras relaciones también son un lugar muy peligroso donde terminamos hiriendo a las personas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener tanto cuidado, porque cualquiera que sea la ira que nosotros tenemos, explosiva o enterrada, termina hiriendo. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta: ¿de dónde viene esta ira? ¿Cómo es que nosotros tenemos tantos problemas con la ira? Y a lo mejor tú ya tienes la contestación. Tú dices: Juan Carlos, es fácil. La ira viene del inútil con el cual estoy casado. Viene de esta persona, este mequetrefe que está en mi trabajo, o es este vecino que siempre me colma la paciencia, o son mis hijos que nunca escuchan, o son mis papás que no me comprenden, o cualquiera que sea la persona que está a tu alrededor. Y tú siempre estás diciendo: es que tú eres el que me haces enojar. Si no fueras de esta manera, yo no me molestaría, pero tú eres el que sabes cómo hacerme molestar. Palabras muy conocidas por esas risas, ¿verdad? Y es una lucha entonces que nosotros tenemos. Y automáticamente nuestra postura es culpar a la gente que está a nuestro alrededor. Y nos preguntamos: ¿por qué todo mundo nos hace molestar? ¿Por qué nosotros somos los únicos normales y los únicos que estamos bien en este mundo? Pero el común denominador en todas esas relaciones somos nosotros. Y cuando se trata entonces de eso, la realidad es a la cual tenemos que llegar cuando somos honestos, cuando se nos quita la ira, cuando empezamos a meditar y reflexionar acerca de lo que hacemos, es que llegamos a una conclusión que de hecho la Biblia ratifica. Y es esto: que al final la ira se origina en nosotros. La ira se origina dentro de nosotros.
Ese es de donde viene la ira. La ira viene no por la gente que está a nuestro alrededor, no por las situaciones que pasamos. La ira se origina dentro de cada uno de nosotros. Es ahí de donde viene el problema. Y por esa razón, no importa lo que muchas veces tratamos de hacer, nada parece funcionar porque es algo que está dentro de nuestro corazón. De hecho, me recuerda una historia que pasó hace unos pocos años. Había un chico de 27 años que estaba en una parada de autobuses en Minnesota. Y resulta que cuando estaba esperando el autobús, estaba él ahí parado en la parada de autobuses con un folder verde. Y de repente algo hizo una señora que estaba al lado de él. Y parece que eso lo molestó y empezó a decirle unas palabras a la señora. Parece que la señora le contestó a él. Él se empezó a molestar más, empezó a alzar más la voz, a ofenderla a ella. Ella se defendió un poco y empezó entonces esto a convertirse en una situación mucho más grave, al punto en el cual ella, del temor, sacó su teléfono y empezó a llamar al 911. Y cuando él vio eso, la reacción de este chico de 27 años hacia una señora de 58 años es agarrar y golpearle en la cara. Y con eso había otro hombre que estaba allá, y cuando vio esto, él se metió, un hombre de más de 60 años, y él empezó a agarrar a carpetazos a ese hombre que estaba ahí. Y las cosas empezaron a escalar a un punto en donde él decidió salirse corriendo de donde estaba y botó la carpeta. Cuando finalmente llegó la policía, trataron de identificar quién era este chico. Y abrieron la carpeta, ahí estaba toda su información, su nombre, dirección, todo, y lograron agarrarlo después. Pero lo interesante es esto, que lo que él traía en la carpeta eran las formas que él llenaba para ir a un control, a un grupo para controlar la ira. Es lo que tenía en la carpeta. Él era parte de un grupo para controlar la ira, por lo que tenía que ir a pedir su dinero de regreso, porque no estaba funcionando como debía de ser. Porque el problema es, al final, no se trata acerca de estrategias, se trata de cómo lidiamos con lo que está en nuestro corazón, lo que está dentro de nosotros, que nos hace enojar tanto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender acerca de esta situación del enojo? Pues lo que cada uno necesitamos entender es que al final nos enojamos. Esa es la razón por la cual nos enojamos. Nos enojamos porque no recibimos lo que queremos. La razón por la cual se produce nuestro enojo es porque no recibimos lo que queremos. Ese es el gatillo. Eso es lo que está atrás de todo tu enojo. Tú dices, no es eso. Es que no me gustó cómo me trata mi esposo, mi esposa. No me gusta cómo en el trabajo. No. Al final, la razón que está atrás de todo nuestro enojo es que no recibimos lo que queremos. Y todos, de alguna manera, hay algo que nosotros en nuestra mente hemos pensado, no solamente que queremos, sino que merecemos. ¿Cuáles son algunas cosas? Por ejemplo, queremos respeto. Tú quieres respeto en tu matrimonio. Cada vez que a lo mejor tu esposa o tu esposo no te hablan bien, empieza la ira dentro de ti y la respuesta. ¿Por qué? Porque tú quieres respeto y sientes que no hay ese respeto. Admiración, quizás de parte de tus hijos, quizás de parte de tus papás, que nunca te dicen, hijo, estoy orgulloso de ti. Hija, qué buen trabajo hiciste en la escuela. Y todo eso va produciendo un enojo dentro de ti. A lo mejor es protección. Tus padres debieron de haber estado ahí para ti, para ayudarte cuando tú te criaste, y no lo estuvieron. Y por lo tanto, es lo que querías, lo que merecías, pero no se dio. Y eso es lo que ha estado atrás de todo el enojo que tú has estado teniendo desde hace tiempo. A lo mejor es la falta de amor de parte de gente que está a tu alrededor. Quizás es comprensión. Es esos momentos cuando hacemos algo que no debimos haber hecho, y en vez de que nos regañan, lo que queremos es que alguien se siente con nosotros y nos comprenda y nos diga, está bien, entiendo por qué lo hiciste. A lo mejor es simplemente llegar al final del día y decir, hoy pasé por un día súper mal, y la otra persona dice, ¿sabes qué?
saca la basura, o necesito que vayas a hacer esto, y necesitaba que te sentaras conmigo y me comprendieras un poco. A lo mejor es intimidad, una relación más profunda en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con gente que amamos, amigos cercanos. Estamos buscando esa conexión de una forma más profunda que no se está dando en nuestras relaciones, o justicia, algo que otras personas nos hicieron. Las cosas no son justas y no se está desenvolviendo correctamente. Cualquiera que sea estas, es una lista parcial, hay muchas cosas más. Eso que nosotros queremos, eso que nosotros pensamos que merecemos, al no recibirlo, es lo que produce el enojo dentro de nosotros. Nos enojamos al final porque no recibimos lo que queremos. Y aún más que eso, de una forma más profunda, si algo quiero que te lleves de lo que estoy compartiendo el día de hoy, es esto: no puedes olvidar lo que está y que produce toda la ira que hay en nuestras vidas. Y es esto: que la ira es nuestra reacción cuando existe una deuda pendiente. La ira es nuestra reacción cuando existe una deuda pendiente. En otras palabras, lo que otra persona nos debe, nunca nos lo dio, y eso automáticamente va produciendo esa ira. Tus papás debieron de haberte ayudado, no estuvieron ahí para ti, y tu enojo, que va creciendo con el tiempo hacia ellos, se va manifestando y luego empieza a afectar a las demás personas que están a tu alrededor. En tu matrimonio, esa relación de ensueño que pensabas que ibas a tener, una relación que te iban a amar y te iban a tratar correctamente, o a lo mejor iban a respetarte, iban a ayudarte a crecer, a ser parte de tus sueños, no se dio. Y entonces comienza una deuda que esa persona tiene hacia ti. Y cuando una persona te debe, va creciendo ese coraje para ti, tal como sucede con nosotros. Si tú prestaste dinero a alguien y la persona cada vez que te ve huye de ti, llega un momento en el cual te molestas y dices: ¿qué pasó? Págame lo que me debes. Pues esas deudas emocionales que todos tenemos, al final están atrás del enojo, porque sentimos que esa persona que nos falló, esa persona que tomó algo de nosotros, ha entrado en una deuda pendiente con cada uno de nosotros. Es por esa razón que el apóstol Pablo, él cuando escribe acerca del amor, toma en cuenta esta dinámica. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5, él define lo que es el amor y habla acerca de esto. Escucha lo que él dice y lo que hemos estado estudiando en estas semanas. Él dice en el versículo 4: el amor es paciente, es bondadoso. Y luego nos empieza a decir no solo lo que el amor es, sino lo que el amor no es. Él dice: el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. Y entonces escucha cómo llega a la parte que estamos viendo el día de hoy. No se irrita, y uno podría añadir ahí, no se irrita fácilmente. No toma en cuenta el mal recibido. Y ve cómo conecta él dos ideas al final, de cómo el enojo, lo que nos irrita, va conectado al hecho de que alguien ha recibido un mal y uno toma en cuenta ese mal. Me hiciste esto, me debías con respecto a esta situación, debías haber estado aquí, no me apoyaste, no me dijiste las palabras. Y esa es esa deuda pendiente que la otra persona tiene con nosotros. Y mientras nosotros no soltemos esa deuda, al final nuestra reacción va a seguir siendo siempre una de enojo. El problema es, con el paso del tiempo, ya no es solamente la molestia hacia la persona con la cual está endeudada con nosotros, emocionalmente hablando o relacionalmente hablando, sino que todo mundo empieza a convertirse en un deudor. Y por eso, manejando en la carretera nos molesta a alguien, en el trabajo nos molesta a alguien, hay demasiadas personas en la fila cuando estamos en el supermercado, nos molesta eso. Todo nos molesta porque sentimos de alguna manera que todos son deudores hacia nosotros. Es esa
deuda que está pendiente. Pero hay una cosa que al final nosotros necesitamos entender. Cuando nosotros somos honestos al final, lo que nosotros reconocemos es esto: que enojarnos no soluciona las cosas, solo empeora las cosas. Enojarnos no soluciona las cosas, solo empeora las cosas. Porque esta es la pregunta: ¿cuándo fue la última vez cuando tú explotaste en enojo, o cuando tú te molestaste tanto que dejaste de hablar a las personas, te fuiste o te encerraste en el cuarto? ¿Cuándo fue la última vez que eso resolvió un problema que tú tuviste? Y la respuesta es nunca. El enojo no tiene la capacidad de arreglar las cosas. El enojo lo único que hace es empeora las cosas. Y desafortunadamente, cuando pasa el tiempo, lejos de aprender esa lección, seguimos utilizando el enojo como una herramienta para tratar de resolver algo que el enojo es incapaz de poder hacer. Y por eso nuestras situaciones se vuelven peores cada vez. Por eso Santiago, que era un apóstol también, al igual que Pablo, que escribió 1 Corintios, Santiago, que era líder de la iglesia primitiva, los primeros cristianos que estaban siguiendo a Jesús y que aparte era medio hermano de Jesús, él escribió algo súper interesante con respecto a esto. Él dice esto en Santiago capítulo 1, versículo 20. Él dice: pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, cada vez que tú y yo nos enojamos, jamás vamos a poder hacer la voluntad de Dios. El plan de Dios no se lleva a cabo cuando nosotros permitimos que la ira tome el control de nuestro corazón, nuestra boca, nuestra mente. No son compatibles, porque o nos enojamos y lastimamos, o tomamos la opción o la decisión de poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cada vez que nosotros nos enojamos, lo que hacemos es alejarnos más de las cosas de Dios. Santiago hace esta observación que muchas veces nos cuesta tanto trabajo entender. Entonces la pregunta es esta. La pregunta es: ¿cómo podemos manejar la ira? ¿Cómo podemos manejar la ira? Y bueno, la respuesta es fácil: no podemos. Así que oremos y nos vamos de aquí. No se enojen tampoco, porque ahorita vamos a hablar acerca de qué podemos hacer. Bueno, hay 3 cosas que la Biblia sugiere que podemos hacer, que son decisiones prácticas. Ahora, esto es algo que necesito enfatizar. Quizás tú hasta ahorita estás escuchando y Dios está obrando en tu corazón, el Espíritu Santo te está diciendo: mira, tú necesitas escuchar esto. ¿Quién le dijo a él lo que me está pasando? Dios está usando este mensaje para llegar a tu vida. Y hasta este momento, si ese es el caso, excelente, pero nunca va a haber un cambio en tu vida hasta que tú no pongas en práctica estos principios. Porque lo que va a hacer la diferencia es empezar a emplear estos principios, no simplemente escuchar acerca del problema. Si tú cuando vas al doctor te dicen que tú tienes un problema físico, pero tú no haces nada para tomar los medicamentos o seguir la dieta o el tratamiento, nunca va a haber una mejoría en tu salud. Y lo mismo pasa espiritualmente hablando. Así que la Biblia nos da 3 principios que podemos empezar a poner en práctica en nuestras vidas. La primera es esta. El primer principio que tú y yo necesitamos hacer cuando se trata acerca de la ira es esta: decide controlar en vez de eliminar tu ira. Decide controlar en vez de eliminar tu ira. Ahora, esto es importante porque, como vamos a ver en un momento, muchas veces nosotros podemos tener la idea de decir: ok, quiero llegar al punto donde ya no me enojo. Pues nunca va a llegar a ese punto, porque el enojo es una emoción natural de todos los seres humanos. No se trata de eliminar la ira, lo que se trata es de controlar la ira. Escucha de hecho como nuevamente el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4, la primera parte del versículo 26. Él dice esto:
Dice, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. En otras palabras, no permitas que el enojo tome control de tu vida. Es ahí donde viene el problema. Cuando el enojo nos controla, entonces es ahí cuando hacemos cosas de lo que luego nos lamentamos. Más bien la idea no es tanto que el enojo nos controle, sino que nosotros controlemos el enojo. Y tú dirás, pero Juan Carlos, ese es mi problema. No puedo controlar el enojo. ¿De verdad no puedes controlar el enojo? Ok, ¿alguna vez te ha pasado que, por ejemplo, tú estás hablando con una persona, estás enojado, estás discutiendo, estás en tu casa y de repente tú estás, es que tú hiciste esto y tú siempre, y ring, suena tu celular y, hola, ¿sí? Oh, ¿cómo estás? Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, ahí voy a estar sirviendo el domingo. Excelente. Bueno, igual, Dios te bendiga. ¿O alguna vez te ha pasado que tú estás discutiendo con tu cónyuge o con tus hijos en el carro y tan pronto te bajas del carro cuando llegas aquí a la iglesia, saludas y, hermano, Dios te bendiga. Bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo está la familia? Igual, nosotros estamos bien. Excelente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros decidimos cuándo nos controlamos y cuándo no. El control es algo que Dios nos ayuda a tener. Es simplemente que muchas veces escogemos no permitir que nosotros controlemos el enojo, sino permitir que la ira o el enojo nos controle a nosotros. Entonces Pablo lo que dice es esto: enójense porque es algo normal, pero no pequen. Y cuando pecamos es cuando hemos dejado las riendas al enojo. Hay una segunda cosa que nosotros necesitamos hacer, y es esto: no dejes que la ira se asiente en ti. No dejes que la ira se asiente en ti. Escucha, de hecho, cómo el apóstol Pablo continúa diciendo esto en Efesios capítulo 4, la segunda parte del versículo 26 y el 27. Él dice esto. Dice, no solamente enójense, pero no pequen, pero él continúa diciendo, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. Ahora, obviamente no está hablando literalmente. No está diciendo, durante el día enójense todo lo que ustedes quieran, pero llega como alrededor de las 6 y se está poniendo el sol y ya tu familia sabes que vienes y dices, oye, perdóname lo que te dije, o tus hijos, o tu esposa, No se trata acerca de eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es, no permitamos que el enojo se asiente en nuestro corazón. Porque mientras más tiempo nos mantenemos enojados, más va a ser la probabilidad que vamos a ofender a más personas. Más corremos el peligro de que se asiente el resentimiento en nuestro corazón. Y entonces, cuando guardamos resentimiento contra las personas, va a ser mucho más improbable que arreglemos esa situación. Por eso es mejor ir y lidiar con el enojo inmediatamente, en vez de dejar que se asiente en nuestro corazón. Una tercera y una última cosa que tú y yo necesitamos hacer. Cuando se trata acerca del enojo, lo último que tú y yo necesitamos hacer es esto: salda cuentas pendientes perdonando. Salda cuentas pendientes perdonando. Si al final la razón por la cual nos enojamos es porque tenemos una deuda o una cuenta pendiente con alguien que nos hizo algo, entonces es hora de que nosotros saldemos esas cuentas. Por eso Pablo mismo escribe en Colosenses capítulo 3, versículo 13, acerca de las relaciones entre las personas, especialmente entre aquellos que son seguidores de Jesús. Él dice esto. Él dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. ¿Por qué? Porque en toda relación van a haber ofensas, van a haber deudas. Si alguien tiene queja contra otro, y él dice esto, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Cuando nosotros perdonamos, no es que estamos ignorando lo que la otra persona hizo, no es que estamos olvidando lo que la persona hizo. Lo que estamos haciendo es tomando la decisión consciente de tomar esa cuenta, ese saldo y romperlo y decir, ya no me debes nada. Tus padres que no estuvieron ahí para ti, es tomar la decisión de decir, te perdono. Es el de decirle a tu cónyuge,
que hizo aquello que te molestó tanto, te perdono. Es decirle a tus hijos, por aquello que no hacen, te perdono. Cuando saldamos cuentas, lo que estamos haciendo entonces es permitiendo que el perdón tome control de nuestro corazón y vaya al meollo del asunto, que es el causante de todo nuestro coraje. Porque la pregunta es esta: ¿hasta cuándo vas a seguir cargando ese enojo? ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando esa cuenta pendiente? Y sobre todo porque las personas que te deben muchas veces no pueden pagarte la deuda. Tus padres no pueden regresar en el tiempo para arreglar las cosas. Tu cónyuge no puede regresar en el tiempo para arreglar las cosas. Tus hijos no lo pueden hacer. O tus amigos o esa persona que te ofendió. La única solución para lidiar con nuestro enojo y salvar nuestras relaciones es cuando estamos dispuestos a saldar esas cuentas pendientes perdonando. Y la cosa es que eso es lo que Dios hizo para nosotros. Es por esa razón que Jesús voluntariamente vino a este mundo y tomó nuestro lugar para estar en la cruz, ser torturado y luego entregar su vida para que tú y yo podamos tener salvación. Dios, que tenía todo para reclamarnos, en vez de eso, Él decidió mandar a su Hijo Jesús para poder saldar la cuenta con nosotros y poder tener una relación como sus hijos. Quizás para ti eso suena confuso y a lo mejor no entiendes lo que significa conocer a Jesús o poner tu confianza en Jesús, o esto de salvación, y tienes preguntas y realmente no entiendes esto. Nos encantaría ayudarte a que tú tomes la decisión de conocer a Jesús, porque eso es al final lo único que nos puede ayudar a lidiar no solo con la ira, sino con todo lo que está en nosotros. Y por eso en unos momentos vamos a terminar, y por esas puertas de atrás hacia tu derecha tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, y ahí van a haber personas listas para poder ayudarte y explicarte cómo tú puedes conocer a Jesús. A lo mejor para ti, tú ya has conocido a Jesús, pero no has tomado la decisión de bautizarte. Qué increíble sería que podamos celebrar tu bautismo como lo hicimos con Carolina y con Luis el día de hoy. O a lo mejor necesitas conectarte a un grupo, o simplemente necesitas oración por alguna situación. Cualquiera que sea tu necesidad, Centro de Siguientes Pasos, nos encantaría poder ayudarte. Padre Celestial, gracias porque nosotros que fuimos los ofensores hacia ti con nuestros pecados y nuestra rebelión, tú decidiste saldar las cuentas cuando mandaste a tu Hijo y nos diste la oportunidad de poner nuestra fe en Él para recibir perdón por nuestros pecados. Permítenos actuar de la misma manera para que el enojo ya no tome control de nuestras vidas, sino que nosotros podamos controlar el enojo. Te amamos, te alabamos y te damos gracias por esto, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.